Escuela de Bellas Artes Ignacio Merino. Historia de las corrientes artísticas a través de la estética. Piura, Perú, 2022. No hay más que un camino para expresarlo todo, para interpretarlo todo. El color que da vida a todas las cosas las hace vivas. El color tiene la misión de expresar el objeto, la luz y la envoltura de las cosas. De él depende la forma que se haga con las relaciones y los contrastes de tonos. Paul Cézanne. De lo mencionado por el pintor francés Paul Cézanne, podemos afirmar que el arte es producto por una serie de procesos como evidencia de su inteligencia. En sus obras expresa sus ideas, sus creencias y sus vivencias, interpretando todo lo que rodea y crea un lenguaje artístico universal, en donde el artista, a través del color, los signos, las imágenes, interpreta la naturaleza para darle un mayor significado de expresión, que permite en los espectadores una experiencia estética al tener contacto con ellas. Es así que los objetos que se exponen en una galería o en un museo, que se pueden ver en la pantalla de un computador o en libros de arte, o que se ofrecen a la contemplación del público en diferentes medios, se convierten en una experiencia estética y el medio para comunicarse entre quien lo crea y quien lo contempla. Se establece un diálogo. Este catálogo virtual ha sido desarrollado en la asignatura de estética y es el producto de una investigación bibliográfica del arte a través de las diferentes corrientes artísticas, como un vehículo para compartir el conocimiento de los sentimientos, los proyectos y los valores en búsqueda de la verdad y de la belleza. Podemos concluir que para percibir la belleza es necesario tener una sensibilidad estética, la cual es capaz de percibir la apariencia sensible y la idea, en donde la belleza es uno de los grandes misterios de la naturaleza. Todos percibimos su acción y podemos verla, pero no hay una idea clara de ella. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista, basada en un conjunto de reglas estereotipadas. Además, se exalta la personalidad individual y, por consiguiente, la originalidad. Cada persona debe mostrar lo que la hace única. Frente a lo clásico, que es perfección, forma acabada, límites definidos y cerrados, lo romántico es progreso continuo, forma abierta, superación de los confines nítidos en el tiempo y en el espacio. El romanticismo destaca la variedad artística frente a la unidad neoclásica que el neoclasicismo tenía poco margen para la creatividad del artista. En cambio, el romanticismo indaga en los aspectos de la vida humana que escapan de las leyes de la razón, tales como el sueño, la imaginación, la locura, la enfermedad, el sufrimiento, la violencia, el deseo, el amor. La estética romántica consiste esencialmente en la subversión de toda disciplina, en la llamada a la espontaneidad, a la inspiración, a la libertad de creación, en la destrucción de las jerarquías y de los cánones. No hay ningún otro movimiento, ninguna otra teoría que haya contribuido de un modo tan determinante a construir y orientar nuestra percepción del fenómeno artístico. Ninguna otra estética ha influido tan profundamente como la romántica. El romanticismo ciñe el interés de la estética a las bellas artes. En el romanticismo, la estética se convierte en doctrina del arte.
y la construcción del sistema de las artes, su clasificación y la descripción de sus relaciones se plantean, al menos exteriormente, como el problema predominante de la estética, más que como uno de sus problemas. El problema del sistema de las bellas artes no lo fue, pues ya se había planteado como uno de los temas centrales de la reflexión estética a lo largo del siglo XVIII, pero sí le confiere un sentido y le da una importancia enteramente nueva. El aporte que hace al sistema de bellas artes es replantear el orden de clasificación de las mismas, ya que se considera que la música es el arte más sensorial que plasma la esencia del movimiento romántico, estableciendo un lado real del mundo a un lado ideal, queriendo distinguir las artes que han de realizarse con un material físico de la. El romanticismo ciñe el interés de la estética a las bellas artes. Con el romanticismo, la estética se convierte en doctrina del arte, y la construcción del sistema de las artes, su clasificación y la descripción de sus relaciones se plantean, al menos exteriormente, como el problema predominante de la estética, más que como uno de sus problemas. El problema del sistema de las bellas artes no lo formula el romanticismo, pues ya se había planteado como uno de los temas centrales de la reflexión estética a lo largo del siglo XVIII, pero sí le confiere un sentido y le da una importancia enteramente nueva. El aporte que hace al sistema de bellas artes es replantear el orden de clasificación de las mismas, ya que se considera que la música es el arte más sensorial que plasma la esencia del movimiento romántico, estableciendo un lado real del mundo a un lado ideal, queriendo distinguir las artes que han de realizarse de las que no lo requieren. El romanticismo se siente atraído predominantemente por la correspondencia, por la afinidad, por la mezcolanza de las formas artísticas y siente un interés mucho más vivo por los emparentamientos entre las artes que por la fijación entre ellas de límites infranqueables. Dicha filosofía romántica, diversas prácticas artísticas, tales como música o literatura, pero en esta ocasión nos centraremos en pintura, escultura y arquitectura. El romanticismo en la pintura rechaza las convenciones neoclásicas y sus rígidas reglas. Las características de las pinturas románticas: su composición es dinámica, escenas con mucho movimiento y vitalidad. La pincelada empieza a volverse expresiva, contiene en su trazo la vitalidad, la pasión que lleva adentro el artista. La luz es importantísima y se cuidan sus graduaciones dando un carácter efectista y teatral, la idealización, la exaltación de las pasiones y de la imaginación, impulso del género del paisaje, pero de un paisaje romántico, de ensueño o cargado de nostalgia o simbolismo, el exotismo. Entre las pinturas más sobresalientes del romanticismo tenemos a La libertad guiando al pueblo y El caminante sobre el mar de nubes. La libertad guiando al pueblo, de Eugene Delacroix. La libertad guiando al pueblo o El 28 de julio es un cuadro del pintor Eugene Delacroix, máximo exponente del romanticismo francés. El cuadro representa la Revolución de julio de 1830, ocurrida en París, contra las violaciones constitucionales perpetradas por Carlos X durante. El lienzo es un cuadro alegórico sobre un hecho histórico. Pero, ¿qué significa cuando decimos cuadro alegórico sobre un hecho histórico? Significa que el cuadro no describe una escena real, sino que hace una representación simbólica de un hecho verdadero. Por ejemplo, en este cuadro, la mujer no es un personaje real, sino una alegoría de la libertad. Analizando la obra nos podemos dar cuenta que la escena de la libertad guiando al pueblo describe una barricada. Los escombros, la humareda y la diversidad de los personajes demuestran que se trata de un alzamiento civil. Los alzados siguen a la mujer que enarbola la bandera de Francia, ubicada al centro y arriba en la composición, aunque deban pasar por encima de los caídos. Su composición es piramidal. La base de la pirámide abarca la línea inferior de punta a punta, donde se ubican los caídos en batalla. El vértice superior coincide con la bandera de Francia, que jerarquiza toda la escena. Entre el simbolismo de libertad
está representada como una joven de pueblo, descalza y ataviada con una túnica amarilla ceñida a la cintura, cuya parte superior se ha rasgado en la lucha. La axila muestra el vello natural, un rasgo considerado vulgar por los clásicos, para quienes la piel de una diosa debía ser lampiña y suave. También encontramos el pueblo. Los personajes secundarios que están de pie junto a la libertad representan los diferentes sectores y clases sociales. Todos, en su conjunto, son el pueblo en su concepto ciudadano. Cada personaje es arquetipo de un sector específico. Asimismo, tenemos el fondo. A la derecha, en medio de la humareda, puede distinguirse la silueta de la ciudad. Sabemos que es París porque distinguimos las torres de la Catedral de Notre Dame y un puñado de edificios parisinos. Sin embargo, el espacio es imaginario. Delacroix ha usado la arquitectura como formar sobre el contexto urbano, pero no ha pretendido retratar la ciudad. Con esto, también ha desafiado la tradición clásica. El caminante sobre el mar de nubes, del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich, ha sido considerada como una de las obras maestras y más representativas del romanticismo. Data del año 1818 y trata de un óleo sobre tela que mide 74.8 centímetros de ancho por 94.8 centímetros de alto. Actualmente se en el Museo de Arte de Kunstteil de Hamburgo, Alemania. Análisis. Esta obra de arte está creada teniendo en cuenta las convenciones de género tanto del romanticismo como del paisaje. La obra, de esta manera, no se diferencia de otras obras de Friedrich. Parecía sentirse bastante atraído con la idea de ver y experimentar la naturaleza en lugares aislados y maravillosos, al borde del mar o de lagos, en la cima de las montañas o en lo alto de una cascada. El interés de Friedrich por la naturaleza queda claramente en otras de sus obras. Ejemplo de ello es El mar de hielo, que representa en primer plano una gran masa de ruinas y en los planos medios y posteriores pilas similares de ruinas numerosas ensuciando lo que parece ser un paisaje helado. El estilo del cuadro logra un sentimiento de misterio que está en el romanticismo. Simbolismo. El caminante. El hecho de que el viajero se encuentre de espaldas impide que la fisionomía del personaje anónimo distraiga la atención del paisaje. Al mismo tiempo, el no tener rostro transmite mejor la idea de la disolución del individuo en el todo cósmico. El paisaje. Las rocas entre la montaña en la que está el viajero y el fondo simbolizan la fe del ser humano en Dios. Las montañas del fondo representan la vida eterna futura en el paraíso. El mar de nubes en sí se ha entendido también como alusión a la divinidad, estando el ser humano entre la naturaleza, que sería la montaña del primer plano, y Dios, el mar de nubes. Recordemos que en el romanticismo se apela principalmente a la emoción, más que a la razón, a la que recurría el neoclasicismo, y que las obras de los artistas de este periodo son reacciones a los cambios radicales y vertiginosos causados por las revoluciones políticas, así como los cambios originados por la revolución industrial del siglo XIX. Para explicar las características de la escultura del romanticismo, hemos elegido la escultura de La Marsellesa del escultor francés François Rude. Vamos a explicar las principales características de la escultura del romanticismo utilizando el grupo escultórico La Partida de los Voluntarios de 1792, más conocida como La Marsellesa. Esta obra, realizada entre 1833 y 1836 por el escultor francés François Rude, se encuentra en el Arco del Triunfo en París y fue encargada por el emperador Napoleón. Esta escultura representa al pueblo de Francia animando a los ejércitos napoleónicos, muchos de ellos voluntarios. En el romanticismo se da preferencia a representar emociones violentas, de tal manera que se muestran emociones antes no representadas como la sorpresa, el terror y el miedo. En la escultura vemos que los rostros son muy emotivos. En ellos percibimos
miedo como en el soldado con casco, valentía y vehemencia como en la diosa de la guerra, inspiración como en el joven soldado, sacrificio y terror como en el caballo. Otra característica de la escultura del romanticismo es que cada escultor expresaba sus ideas desde su inspiración personal, sin ceñirse a las reglas clásicas. Otra característica de la escultura del romanticismo que vemos en esta escultura es representar movimientos intensos exagerados, como en la diosa de la guerra llamada Belona, con su brazo derecho levantando una espada y su pierna izquierda completamente estirada. También en la cabeza del caballo y en el soldado adulto con un brazo levantado. Lo mismo ocurre con el soldado de la parte izquierda que está jalando algo con tanta fuerza que hasta dobla su espalda para hacerlo. En la escultura del romanticismo también es común que se combinen elementos de la naturaleza con elementos humanos para representar ideas de manera concreta. Así lo vemos con el águila que está arriba de la espada de la diosa y las grandes alas detrás de ella. Asimismo, representan figuras humanas con alas. Esto representa la influencia de la naturaleza en lo humano. Basándose en los cánones griegos y dando forma según las composiciones barrocas, el escultor François Rude carga de fuerza psicológica y física un acontecimiento contemporáneo para la época. De manera que en la escultura se aprecia que los voluntarios franceses empuñan sus armas y se mueven rápidamente para defender sus fronteras durante la Revolución de 1792, animados por el pueblo francés contra Prusia. Vemos una escultura cargada de dramatismo por todo lo que hemos explicado hasta ahora. También le aportan dramatismo a la escena las dos diagonales que la atraviesan de izquierda a derecha. La diagonal que va desde la espada hasta el pie de la diosa Belona, y también la diagonal en la parte inferior que va desde el brazo del guerrero adulto hasta Pintura cuatrocentista. Este periodo se caracteriza por el uso de la perspectiva, que dota a las obras de una mayor expansión espacial, con diferentes planos dentro de la misma composición. Como ejemplo tenemos el cuadro El nacimiento de Venus, del pintor Sandro Botticelli. También aparecen nuevas técnicas e instrumentos. Se sustituye la pintura al temple por pintura al óleo. Se sustituye la tabla o el parámetro de la arquitectura por el lienzo. Como ejemplo de obras artísticas tenemos la flagelación de Piero della Francesca y el pago de tributo de Saxio. Aparece el claroscuro y el retrato. Un representante de este periodo cuatrocentista fue el pintor Sandro Botticelli. La arquitectura cuatrocentista tuvo su origen en Florencia. Esta se convirtió en la cuna del Renacimiento y la capital artística del siglo XV. Dentro de sus características que más destacan es que tuvo su origen y mayor desarrollo en Florencia. Su carácter fue más profano que el gótico. Se inspiró en la arquitectura clásica. Es dada de vuelta al canon grecorromano. Los arquitectos son los protagonistas. Se busca un nuevo orden urbanístico. Se emplean proporciones modulares. Además, se llevó a cabo la decoración detallada y de pequeño tamaño. Dentro de los arquitectos más destacados encontramos a Filippo Brunelleschi, 1377 a 1446. Este fue un arquitecto que redescubrió los principios de la perspectiva lineal. Dentro de sus obras destaca la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores en Florencia.
Y también tenemos a otro gran arquitecto, León Battista Alberti, 1404 a 1472. Fue considerado por su diseño de Palacio Russell-Jay la esencia de la arquitectura del Renacimiento. Escultura en el Cinquecento. Características: triunfo de la armonía y el equilibrio, búsqueda de la grandiosidad y monumentalidad, recuperación del desnudo y las representaciones heroicas, preocupación por la representación del cuerpo humano, temas religiosos, mitológicos, retratos, monumentos públicos y escultura funeraria. A partir de la segunda década del siglo XVI, la tendencia sería la búsqueda de la tensión frente al equilibrio clásico, la volumetría frente a la gracilidad. Escultores del Cinquecento: Miguel Ángel, 1475-1564. Miguel Ángel es el escultor más importante del siglo XVI, siendo uno de los artistas más completos del momento al ser también pintor y arquitecto. Demuestra un gran conocimiento de la anatomía humana. La obra más importante es el David en Florencia. Benvenuto Cellini, 1500-1571. Es fiel a la realidad, sin desproporciones, aunque también tiende a cierta idealización. Emplea la técnica de la cera perdida. Entre sus obras más importantes están un busto en bronce de Cosme I. Juan de Bolonia, 1529-1608. Fue un escultor flamenco especialista en obras de bronce y mármol de temática mitológica, que se trabajó en Italia, siendo un gran estudioso de la obra de Miguel Ángel. Entre sus obras más destacadas están la estatua ecuestre de Cosme I de Medici. Arquitectura del Cinquecento. Un papado humanista hace del clasicismo su cultura oficial con la intención de transmitir la grandeza de la Iglesia. Se desarrolló un estilo solemne y monumental basado en la medida y el equilibrio. Opta por las plantas centralizadas con cúpula y la decoración basada en elementos arquitectónicos, frontones triangulares y semicirculares. Los arquitectos más importantes fueron Bramante, Miguel Ángel y Andrea Palladio. La pintura en el Cinquecento. Podemos notar que en este periodo de tiempo la pintura se dividió en dos tipos, la clasicista y la manierista. En la pintura del Cinquecento hay unidad de la composición. Se denota mucho la perspectiva, el uso de la anatomía y la morbidez muscular. La belleza exterior física tendiendo a imitar la naturaleza, con desenvoltura e inspirándose a la vez los artistas en las obras clásicas escultoras. Representantes. Destacan los pintores Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio. El impresionismo. Pinturas impresionistas. Las pinturas impresionistas se elaboran a partir de pinceladas de colores que juntas forman elementos y figuras, viéndolo desde cierta distancia. O sea, que la impresión que muestran es a distancia lejana, pero cuando acercan a la obra pueden ver otras técnicas. Claude Monet fue un pintor francés, uno de los creadores del impresionismo, manifestándose su peculiar estilo principalmente en sus audaces y originales paisajes de sorprendente veracidad. En una de sus obras tenemos la impresión del sol naciente, que representa el puerto de Le Havre, ciudad en la que Monet la pasó gran parte de su infancia. Deseoso de una renovación profunda de las artes, en esta violaría cánones artísticos e imperantes, logrando plasmar un dinámico efecto acuoso y una atmósfera fugaz, realizando una de las primeras obras del impresionismo.
Camille Pissarro fue un pintor y grabador impresionista franco-danés. Se le considera uno de los impresionistas puros. Camino a Versalles, Ronquencourt, fue una de sus obras. Pintó el camino hacia Versalles en el pueblo de Ronquencourt, a las afueras de Louveciennes, su pueblo natal. Enfatizó la pendiente ascendente del camino, haciéndolo parecer más largo, y utilizó las estrechas sombras horizontales de los árboles para que se viera aún más ancho, logrando así representar el efecto de la luz llegando al camino. Pierre Renoir fue un pintor francés impresionista que en la segunda parte de su carrera artística pensó y se interesó por la pintura de los cuerpos femeninos en paisajes. Una de sus obras fue la Grenouillère, una pintura que representa el Camembert, una pequeña isla con un único árbol que estaba conectada al pontón de la isla a través de tablas estrechas y resbaladizas. Las pinceladas de Renoir son cortas y aparentan diferentes iluminaciones para simular el reflejo en el agua. La escultura impresionista. Se identificaron con la luz y la atmósfera de las cosas. Vemos formas frescas y con golpes de pincel a trazos en el barro. Con ello, se intenta conseguir una realidad muy distinta a lo establecido. Algunas de las obras de escultura impresionista son Los burgueses de Calais. Celebra el sacrificio colectivo de 6 notables que fueron a entregar las llaves de la ciudad al victorioso rey de Inglaterra. Rostros trémulos, manos crispadas, gritos de angustia contenidos fueron los derroteros de Auguste Rodin para exaltar el pasaje histórico de la liberación de Calais. Frente a la escultura de Rodin, muchos declararon: "No está terminado". El escultor respondió a dichas declaraciones diciendo: ¿acaso la naturaleza termina? El creador de esta obra fue Auguste Rodin. Fue un escultor francés considerado el padre de la escultura moderna, pues tiene una importancia, pues fue una de las personas que aportó en la ruptura del canon académico que imperaba. Otro de los autores de escultura impresionista es Edgar Degas, quien fue un pintor y escultor y fotógrafo impresionista. Fue parte de los que formaron la Sociedad Anónima de los Pintores, Escultores y Grabadores. Una de sus obras fue La pequeña bailarina de 14 años, que representa a una joven estudiante de danza llamada Marie Van Goethe. Degas adoraba a las bailarinas y como ya se estaba quedando ciego para pintarlas, decidió seguir plasmándolas en la escultura. La escultura está vestida con una falda de algodón y una cinta para el cabello y reposa sobre una base de madera. Uno de los artistas también impresionistas fue Alberto Giacometti. Fue un escultor y pintor suizo siguiendo los pasos de su padre, que también fue un pintor impresionista. El hombre que camina fue una de sus obras, que modela a este personaje filiforme cuyas extremidades se alargan, potenciando su extrema delgadez. Este hombre que camina viste una piel rugosa. Lo demás es hueso, no tiene identidad y es a tamaño natural, lo que los hace identificarnos con la figura del artista. Supo captar también el momento decisivo de un hombre que revela en sí una fuerza vital basada en su propio impulso, y sus pies anclados en el suelo lo conectan a la tierra con la que se convierte en uno. Arquitectura impresionista. El objetivo de los impresionistas era conseguir una representación del mundo espontánea y directa. El Boulevard Montmartre de noche. Camille Pissarro. Desde el Hotel de Rusia, en la esquina del Boulevard des Italiens con la Rue Drouot,
y realiza una serie de cuadros del Boulevard Montmartre a diferentes horas del día. Este cuadro es la única escena nocturna de esta serie y es una interpretación magistral del juego de luces de las calles oscuras y húmedas. Pizarro no lo firmó ni lo expuso en vida. Iglesia de Moret, sol de mañana. Sisley se estableció definitivamente en una modesta casa con un pequeño jardín bajo una iglesia en Moret-sur-Loing. Él muestra un profundo respeto por las cualidades arquitectónicas de la iglesia que tenía al lado de su casa, y se ve en el análisis de los volúmenes que hace el pintor y también en el detallismo que demuestra, dando como resultado una iglesia totalmente distinta, por lo menos en lo que a luz se refiere. Alfred Sisley fue un pintor francés cuyas obras, poco apreciadas en su tiempo, ha ganado en reconocimiento con el paso de los años y considerado uno de los más puros de su movimiento. Claude Moret, el Gran Canal y Santa María della Salute. Visitó Venecia por primera y única ocasión. Es una perspectiva que se puede apreciar desde los escalones del Palacio Bárbaro. Es sorprendentemente gracias al enfoque fresco que Moret capturó de manera sutil, así como el esplendor cambiante de la luz sobre los edificios antiguos de la ciudad. Ahora vamos a ver un movimiento artístico muy interesante, que es el surrealismo. El surrealismo es un movimiento de vanguardia artística creada en 1924. Es conocido como el movimiento de lo irracional y lo inconsciente del arte. Libró a la pintura de lo realista y dio paso a la libre expresión del artista, influido por el psicoanálisis de Freud y otras doctrinas de la época. Se extendió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, siendo su apogeo en 1924 a 1928. Es heredero del dadaísmo. Inicialmente literario, afectó todas las artes y terminó siendo una actividad vital, un intento de transformar la sociedad burguesa. Las características: representación del inconsciente, representación de los sueños, representación del ser humano, animación de lo animado, metamorfosis, aislamiento de fragmentos anatómicos, máquinas fantásticas, elementos incongruentes, perspectivas vacías, evocación del caos, automatas y por último espasmos. La pintura surrealista. Características de la pintura surrealista. Como ideal estético se proponía lo maravilloso, reuniendo dos objetos incongruentes en un contexto ajeno a ambos. El propósito de los surrealistas no era hacer arte, sino también explorar posibilidades. Inspiraron en el pensamiento oculto y prohibido. En el erotismo descubren habilidades oníricas y el sexo será tratado de manera impúdica. Se interesaron por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes. Preferencia por los títulos largos, equívocos y misteriosos. Por ejemplo, la persistencia de la memoria, premonición de la guerra civil, figura sodomizada por su propia castidad y el oro del azul del cielo. Ahora veremos las técnicas que estos pintores utilizaban. Para comenzar, veremos el automatismo, que consiste en dibujar o escribir sin aparente lógica, dejando la mano libre. Luego tenemos la desorientación reflexiva, por la que asociaban objetos extraños.
surgidos libremente del subconsciente en espacios lógicos y realistas. Tenemos el frottage, o dibujo obtenido mediante el frotamiento, que viene del francés frotar. Es una técnica artística que, como ya lo comenté, consiste en poner una hoja sobre un objeto con textura. Después, con un lápiz, frota sobre el papel para conseguir las texturas de la superficie. Tenemos la técnica del cadáver exquisito. Proviene del surrealismo francés, en la que se construye una historia en un grupo. Cada miembro del grupo escribe una pequeña parte de la historia en un folio y lo doble, dejando visible solo la última palabra. Nos toca ver las corrientes. Este movimiento del surrealismo tiene dos corrientes importantes y las veremos a continuación. Una corriente es objetiva o figurativa. Emplea una técnica casi fotográfica para imitar la realidad. A ella pertenecen autores como Dalí. La corriente es antifictiva, de forma más o menos abstracta de un lenguaje casi poético. En ella está Miro. Seremos los pintores más destacados, influyentes y pioneros de este movimiento. Hablaremos de René Magritte. Él componía lienzos llenos de imaginación, pintaba con gran realismo objetos cotidianos y los combinaba de forma incongruente y absurda. Sus graciosas telas son una mezcla de humor y poesía, cargados de enigmas y símbolos. Sus obras más destacadas, entre las cuales tenemos El tiempo detenido, La voz de los vientos, Hijo falso, El pez, El beso. Tenemos a Max Ernst. Fue una figura destacada del dadaísmo y posteriormente pasó al surrealismo. Fue adaptador de técnicas como el collage, la calcomanía y el fotomontaje al estilo surrealista, y el inventor de nuevas técnicas como el frottage, que proporciona calidades oníricas a sus obras más conocidas. Una serie de paisajes fantásticos que sugieren extraños bosques pétreos, mezclas de pesadillas y poesía. Sus obras más destacadas son Europa tras la lluvia y Napoleón en el desierto. Uno de los pintores, Salvador Dalí. Dalí nació en Figueroa, España, en 1904. Tiene contacto con el arte en el año 1922, cuando inicia sus estudios en la Academia de San Francisco de Bellas Artes. Empezó a desarrollar el cubismo, dejando impresionados a sus compañeros. En 1926 es expulsado de su academia por afirmar que no había nadie que pudiera realizar una buena examinación de su trabajo. En 1931 pintó una de sus obras más célebres, La persistencia de la memoria, y en sus telas dio realidad a sus delirios y obsesiones, aplicados en el método de paranoico criterio de su invención. La representación de sus obras, La persistencia de la memoria, El gran masturbador. También tenemos figura asomada a la ventana, como también Prenominación de la guerra civil, y por último figura sodomizada por su propia castidad. Ahora hablaremos de otro artista que ha tenido mucha influencia en esta corriente artística, llamado Paul Delvaux. Delvaux estaba obsesionado por la figura femenina ideal, desnuda o vestida, a la que situaba en espacios irreales como soñados, pero ejecutados con gran precisión. Con su obra más representativa, La Agropolis. Ahora vamos a hablar de Joan Miró. El pintor catalán es el máximo representante de esta corriente. Su pintura, elaborada con colores puros y tintas planas, estaba llena de fantasía, alegre, lúdica y lírica. Su estilo se hizo cada vez más simple y personal, con formas biomórficas dibujadas de manera infantil. Miró también fue escultor y ceramista, y en su ciudad natal, Barcelona, tiene un museo llamado la Fundación Miró. Sus obras más representativas, tales el Festival del Arlequín y El oro del azul del cielo. Ahora
ahora hablaremos de Roberto Malta. Fue un pintor chileno que se unió mucho más tarde en el movimiento surrealista, emigrado a Estados Unidos en 1939. Sus lienzos derrochan formas casi abstractas de brillantes colores y mucho movimiento. El arte pop. ¿Qué es el arte pop? Este es un movimiento que surge a finales de 1950 en Inglaterra y más tardar en 1960 en Estados Unidos. Su auge dura aproximadamente hasta la década de los 80. Durante este periodo, las obras creadas dentro de este contexto artístico expresan una crítica social. Por aquel entonces, la sociedad destacaba principalmente por el consumo excesivo. Todo giraba en torno a la compra y venta masiva. ¿Cuáles son las características de este movimiento artístico? Pues pretende transmitir un lenguaje figurativo, representa objetos reales, intenta colocar el arte en contacto con el mundo y con la realidad, rechaza por completo el expresionismo abstracto, usa colores brillantes y que llaman la atención, sus representaciones eran mayormente repetitivas. La pintura en el arte pop. Los colores utilizados en este movimiento son por lo general más brillantes, puros y sin mucha cantidad de matices. Podríamos decir que planos. Principalmente se utiliza la pintura acrílica. Algunos de sus máximos representantes son Roy Lichtenstein. Fue un artista gráfico y escultor. Fue más conocido por las interpretaciones de cómic que hizo a gran escala. Su arte fue parte fundamental en el movimiento pop. Sus obras representan temas como la sociedad de consumo, la vida diaria y la cultura de masas. Pero, ¿cuáles fueron sus obras más importantes? Entre ellas tenemos Crying Girl, Girl with God y Dragging Girl. Richard Hamilton utilizaba técnicas de reproducción seriada y de la combinación de elementos figurativos con imágenes esquemáticas, destacando por su ingenio a la hora de mezclar elementos de la cultura de masas, la producción en serie y lo efímero. Andy Warhol trabajaba la técnica de la serigrafía. Sus obras se caracterizaban por la repetición y la variación de los elementos. Entre sus temas favoritos están los objetos de consumismo, los famosos y la muerte. La escultura en el arte pop. Las fuentes de la escultura se basan en la realidad cotidiana del movimiento de la cultura de masas, que nace de la industria de la reproducción. Se buscan imágenes sencillas y reconocibles y se llevan a la categoría del arte. Como máximos representantes de la escultura en el arte pop tenemos a Claes Oldenburg, un escultor pionero del arte pop, conocido sobre todo por sus instalaciones de arte público que representan réplicas a gran escala de objetos cotidianos. Otro tema en sus obras son las versiones en escultura blanda de los objetos normalmente duros. ¿Cuáles fueron sus obras más importantes? Entre estas tenemos las siguientes. Jeff Koons es reconocido por darle un giro lúdico a los objetos cotidianos, experimentando con colores, escalas y materiales. Sus esculturas presentan iconos de la cultura pop, como Michael Jackson, Marilyn Monroe y otros elementos como bailarinas o animales de globo. Acá podemos apreciar algunas de sus obras más representativas. Arquitectura en el arte pop. Sus formas tienen libertad y están llenas de color, buscando la forma de reflejar la estridencia con sentido y espontaneidad. Podemos definir que no existe una arquitectura pop art, pero sí varios edificios que tienen trazos y características que coinciden con este movimiento. Como ejemplos de creencias arquitectónicas con influencia pop art tenemos como podemos evidenciar en las imágenes de estos edificios arquitectónicos, podemos notar que estos tienen influencia del arte pop, mas no todas pertenecen al movimiento. La importancia del pop art. Podemos resaltar la importancia de este movimiento desde diferentes enfoques. El primero sería que el surgimiento de esta corriente artística expresa una crítica social a la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Esto debido a que la sociedad destacaba principalmente por el consumismo. Todo giraba en torno a la compra y venta masiva.
por lo que con este movimiento se pretende plasmar la realidad de la sociedad a través de sus obras, para crear conciencia en las personas. Por medio del pop art, los artistas lograban representar elementos cotidianos y crear vínculos entre las personas y las obras, gracias a que adormecen elementos emblemáticos de un país. Además de que este arte es accesible a todas las capas sociales. El arte digital. Introducción del arte digital. No podíamos empezar sin una introducción al tema. En un sentido general, el arte es cualquier actividad humana que recurre a emociones y al intelecto para crear obras que tienen características estéticas. Esto agrupa ámbitos diferentes como la escultura, la pintura, la danza, la poesía, la cocina, el cine, etc., los cuales han ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Hay una frase dicha por el maestro Jorge Vázquez Sánchez que nos dice: cuando las tecnologías caen en manos de los artistas, la computadora deja de ser una máquina y se transforma en un medio de expresión de su tiempo, de una cultura informática cada vez más común de nuestra sociedad. Habiendo dicho esta frase, pasaremos al tema de la creación del arte digital. Las primeras creaciones del arte digital aparecieron en la segunda mitad del siglo XX, cuando se empezaron a crear los primeros gráficos en computadora. En el año 1949, Max Bense, profesor de filosofía y teoría científica en la Escuela Superior Técnica de Stuttgart, escribió La estética de la información, junto a Abraham Moles. Este estudio puede ser considerado como uno de los textos fundadores del arte digital, ya que le serviría más tarde a George Ness para realizar la primera exposición sobre gráficos generados por computadora. A continuación veremos un cortometraje acerca de la primera transformación digital del año 1967. Lo que pudimos observar en el video fue la primera transformación digital, ocurrida en el año 1967 por el artista gráfico Charles Suri, considerado el padre del arte digital. Esta figura tan importante comenzó a crear animaciones utilizando sus dibujos como base para su propia exploración creativa con la computadora. Amplió su noción de solo transformar objetos para ir más allá, avanzando a la transformación de rostros humanos y de animales.
A continuación explicaré un breve concepto sobre lo que es el arte digital. Podemos decir que la definición del arte digital es una disciplina creativa de las artes plásticas, una nueva tendencia surgida en torno a la aplicación de programas vectoriales y gratificadores, que comprende obras en las que se utilizan elementos digitales que son imprescindibles en el proceso de producción y en su exhibición, manifestando estas obras mediante soportes digitales o al menos tecnológicamente avanzados. El arte digital rompe totalmente con la presentación clásica de los objetos, engañando doblemente al espectador, ya que lo ve él no es ni representación naturalista, ni tampoco es lo que está representando, ya que lo que se encuentra detrás es un código matemático, siendo uno de los puntos más fuertes la capacidad para crear mundos alternativos, aunque no físicos, como forma de expresión, pero con una realidad excepcional, empleando técnicas como la programación de la física del entorno y también los comportamientos de los objetos de ese entorno. Historia del arte digital. En cuanto a la historia del arte digital, este tipo de arte surge un 5 de enero de 1965. Georges Pierre Seurat, un pintor francés, es considerado uno de los antecesores del arte digital, ya que éste realizó muchos aportes al arte digital, entre lo que destaca ser el fundador del neoimpresionismo o puntillismo, que actualmente se utiliza en diferentes obras digitales. A finales del siglo XX, la tecnología que se enfoca en imágenes rompe con lo tradicional, llegando a poseer aparatos para capturar escenas y a partir de la fotografía, la posibilidad de que con software desarrollados se puedan corregir o agregar objetos que no se encontraban en la fotografía, como la posibilidad de crear desde cero mediante una computadora. El video como parte de la historia del arte digital. El arte digital no solo son obras digitales. El arte video también es una forma de expresión que se basa en el uso de tecnología visual y audible. El video arte surgió a fines de la década de 1960. Puede tomar muchas formas: grabaciones, instalaciones, vistas en galerías o museos, obras transmitidas en línea, distribuidas como cintas de video. La evolución de la historia del arte digital en nuestros días. El arte digital siempre está en constante evolución. Hoy en día lo podemos ver en teatros, literatura y música. Ahora, cada vez más artistas recurren a herramientas modernas para realizar proyectos y obras. Actualmente existe la posibilidad de que las personas interpreten más de cerca la idea a expresar en la obra, mediante las obras interactivas, las cuales nos permiten la interacción entre obra y persona. ¿Cuáles son los tipos de arte digital? En ellos tenemos el arte vectorial, que es aquel donde las imágenes vectoriales son ilustraciones digitales que se basan en las figuras geométricas. Estas se crean usando un programa de ilustración basado en vectores. Se ven limpias y profesionales, además mantienen una alta calidad incluso cuando se les cambia el tamaño. Estas pueden ser agrandadas o encogidas sin ver que su calidad se vea afectada por el efecto de imagen pixelada. Tenemos el arte generativo. Este es un material gráfico generado por computadora. Ha sido creado con el uso de un sistema autónomo. Un sistema autónomo en el contexto generalmente es uno que no es humano, y este puede determinar independientemente las características de una obra de arte. De otro modo, requeriría decisiones tomadas directamente por el artista
y en algunos casos el creador humano puede afirmar que el sistema generado representa su propia idea artística, y en otros que el sistema asume el papel de creador. Luego existe el modelado 3D, es la técnica que se usa para crear formas en tercera dimensión a través de programas instalados en una computadora. De cierta forma, el modelado 3D se asemeja al trabajo que hace un tallador o un escultor cuando está construyendo una obra. Sin embargo, pues el modelado 3D tiene funciones que van más allá del diseño de una figura de acción para una película de animación. Con esta técnica también se ha beneficiado el campo de la medicina, representando modelos tridimensionales en la anatomía humana. Tendríamos el arte tipográfico, es el arte de disponer correctamente el material de imprimir de acuerdo con un propósito específico, el de colocar letras, repartir el espacio y organizar los tipos de vista a prestar al lector. Ayuda para la comprensión de texto escrito verbalmente. Tendríamos el pixel art. El pixel art, como bien su nombre lo indica, es el arte generado por píxeles, conocido también como arte digital. Consiste en la unión de varios píxeles para crear una imagen en concreto. Esta técnica se ha empleado en mayor parte en los videojuegos antiguos. Se utiliza también para consolas, PC o teléfonos móviles. El pixel art utiliza la misma técnica del puntillismo en las pinturas o dibujos, que es la unión de varios puntos para crear una imagen consolidada. También tenemos el net art. Como bien se aprecia, este tipo de arte es realizado para el internet. Los artistas usan ordenadores para crear imágenes, exhibir arte en línea o construir programas creando obras de arte únicas. Desde la década de los 90, el movimiento se ha visto como subversivo porque trasciende los límites geográficos, desafiando la conformidad. Estas obras utilizan una serie de colores que generan un efecto futurista en su presentación, ya que utilizan diferentes software para generar este estilo de presentaciones artísticas. Luego existe la escultura digital. Esta tecnología nos ofrece la posibilidad de crear seres que se confunden fácilmente con la realidad. En este caso, la escultura 3D pone a nuestro alcance la creación de humanos digitales, ya sea animales, personajes o criaturas fantásticas. En el mundo del modelado 3D se ha utilizado en películas como El Señor de los Anillos, donde aparecen ogros. También se ha utilizado en películas como Harry Potter, donde aparecen seres mágicos y criaturas mitológicas. Estas obras son ideales para generar objetos o personajes orgánicos, o sea, todo aquello que es animado, que tiene vida o que proviene de la naturaleza. Y también el último, pero no menos importante, el arte digital NFT. Que NFT significan fichas no fungibles o, más específico, agotables. Productos únicos en el mundo que están volviéndose una locura entre la comunidad tecnológica y los amantes del coleccionismo de obras de arte. Este concepto ha llegado para quedarse y armar una revolución en la industria del arte en todos sus ámbitos. Un NFT es altamente seguro y no se puede duplicar. Por esta razón es posible saber cuál es la copia original de un arte. Algunas de sus otras características que tiene el arte digital. Para hacer uso del arte digital se requieren herramientas digitales modernas. El artista digital utilizará todo el conocimiento adquirido en cuanto a anatomía, color, composición, formas, para luego plasmarlo en su obra digital. También se requieren dispositivos electrónicos modernos, celular, computador, tableta, digitalizadora,
y pues también cámara fotográfica profesional. Cuando uno muestra una pieza de arte, ya sea un dibujo o escultura, vemos que los espectadores comparten un mismo interés, ¿verdad? Pues verán, el arte ha demostrado desde sus orígenes la forma en la que los seres humanos han buscado expresar y comunicar sentimientos, ideas, visiones, entre otras cosas más. Después de todo, el arte y la humanidad están vinculados, es decir, su naturaleza lo hace propio de algo, pues a partir de dicho vínculo se ha transformado y sensibilizado la forma en la que percibimos y nos relacionamos con el mundo. O sea, eso se muestra a cómo uno vive la vida, ya sea a ojos de un soñador o una persona que solo se conforma con lo que tiene. Pero, ¿qué pasa cuando a esta estrecha relación arte-humanidad se le agregan herramientas tecnológicas e informáticas, no? Ahí nacen los artistas digitales. ¿Qué son un artista digital? Los escultores que utilizan un espacio digital como lugar de creación. Comenzaremos por el primero, Daka Arts, un artista, diseñador, músico, emprendedor, entre otras cosas más. Siempre buscando formas de alimentar pasiones, probar cosas nuevas y desarrollar nuevas habilidades. Una de sus obras digitales, la cual a simple vista se nota un felino con colores llamativos e envolventes, como si se tratara de un felino, o mejor dicho, un gato en otra raza. Esta pintura o esa obra, más que todo, fue dominada Gato Galaxia, por su estilo tan peculiar y único. Anton Fuqua, artista conceptual del medio ambiente. Ya sabemos más o menos con solo esa palabra a lo que se va a representar sus obras, pero además es creador de juegos de mesa e ilustraciones digitales. Sinceramente, en mi opinión, soy fan de sus obras, ya que su estilo e ideas para volver una naturaleza normal en un paisaje de fantasía y súper admirable. En la siguiente obra se aprecia a simple vista distintos tipos de ecosistemas vivos, pero en diferentes localidades, como por ejemplo, les hablaré sobre el primero. Un estilo como de una zona de sol, como si se tratara de una laguna rodeada de árboles en espiral y muy armoniosos. ¿Por qué? Por el cielo claro y también por lo que alrededor se nota como si fuera más o menos algo de pasto, agua y pues ramas en forma de espiral. Lo que llama la atención de esta obra es el cielo y más que todo los árboles súper extraños. El segundo muestra un lugar ancestral. ¿Por qué llegó a esta idea? Llegó a esta idea por la simple razón de que a mi vista se nota tres personajes en diferentes lugares situados en la ilustración. Uno de ellos está al lado de una fogata, otro encima de una roca y otro, digamos, admirando un árbol. ¿Cómo digo de que es algo más ancestral? Porque cuando veo a estos personajes hay algo que los define, de que ambos llevan un báculo, o mejor dicho bastones, que emiten una luz haciendo creer que se trata de un ritual hacia un árbol que resplandece de luz amarilla. Mike Winkelmann o Winkelmann, en pocas palabras, es un artista digital y diseñador gráfico animador estadounidense, ampliamente conocido por utilizar varios medios en la creación de obras cómicas y fantasmagóricas que hacen comentarios políticos y sociales. Yo no soy muy bueno en la política, pero algo que resalta es que mientras utiliza figuras de la cultura pop como referencias, los trabajos de Winkelmann a menudo representan futuros distópicos, una combinación de un estilo minimalista, surrealista o ambientado con una paleta de colores pastel, cómodos como si se tratara de un agradable sueño. Bien, en fin, después de todo lo hablado,
En conclusión, el arte digital tiene por lo general una base fotográfica, que al alterarse logra sobresalir con resultados a una infinidad de mundos virtuales y situaciones que alteran la realidad y alcanzan creencias de lo imposible y lo fantasioso, como hemos visto en algunas obras ya mencionadas, que marcan y pretenden validar su imagen. ¿A qué me refiero con eso? O sea, se hacen sobresalir. Una imagen bien diseñada que muestra claramente lo que su autor pretende transmitirnos, ya sea que los programas son cada vez más eficaces y sencillos, solo nos queda tener una visión clara de lo que queremos expresar, o solo un enfoque creativo a lo que nuestros sentimientos quieren, referirse, de nuestras intenciones hacia los demás, de saber cómo van a reaccionar aquellos que vean nuestras obras, ya sea duda, sorpresa, fascinación o hacerles, por decir, un dolor de cabeza a intentar, adivinar qué forma es cuál forma. En pocas palabras, tener la atención y fascinación de los espectadores a nuestras obras y ver si logran descifrar el mensaje que cada una tiene por sí sola. Porque, como dijo Platón, el conocimiento humano deriva de 3 fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Muchas gracias por su atención.